Bienvenidos niños y niñas a la semana 24, día 4 de Aprende en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de matemática. La experiencia de aprendizaje de la semana es cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. La actividad programada para hoy, relacionamos información numérica. Nuestros acuerdos, leer y poner atención en los textos, seguir las indicaciones y tener deseos de aprender. Los recursos que necesitaremos hoy: cuaderno de trabajo de matemática, quinto grado de primaria, página 138. Ficha, juntamos y separamos partes de la unidad para resolver problemas. Hojas de reuso o cuaderno. En las actividades anteriores reflexionaste sobre las prácticas del cuidado de la salud que se dan en tu hogar y construiste una posición propia respecto al uso de fuentes confiables que ayuden a prevenir el COVID-19. Hoy relacionarás magnitudes acerca de la cantidad de estudiantes que buscan información confiables. Nuestro propósito de aprendizaje es resolver problemas que implican establecer relaciones entre magnitudes utilizando una tabla de proporcionalidad. Vamos a empezar. Te proponemos el siguiente problema. Los estudiantes de quinto grado de la sección A y B investigaron el origen de las vacunas. De ellos, solo 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y universidades. Si el total del número de estudiantes que buscaron información acerca del origen de las vacunas asciende a 70, ¿cuánto buscaron información en fuentes confiables? Ahora te invitamos a resolver el problema. Para que puedas resolver el problema, responde y escribe en tu cuaderno u hojas de reuso estas preguntas. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide la cantidad de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables. Esto es lo que tenemos que responder. Esta fue la pregunta que nos hicieron. Segunda pregunta: ¿cómo resolverías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales lo resolverías? A ver, vamos a ponernos a pensar. Aplica tus estrategias y resuelve el problema. Recuerda lo que hicimos la semana pasada sobre la proporcionalidad y magnitudes. Pausa el video y después de resolver el problema, vuelve. Muy bien, ahora sí resolviste el problema, así que continuamos. Revisa el proceso de resolución que te presentamos y compáralo con el proceso de resolución que tú hiciste. Para ello realiza lo siguiente. Punto número 1. Identifica qué nos pide resolver el problema. Lo habíamos identificado. ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? Eso era la pregunta que nos habían dado en el problema. Número 2. Elabora la siguiente tabla de proporcionalidad y registra en ella la información del problema. Recuerda que el total de estudiantes que buscaron información es 70. Este dato te servirá para determinar el factor número 7. A ver, recordemos, esta tabla ustedes las tienen en sus fichas. Estas son las magnitudes, magnitud A y magnitud B. La magnitud A será el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables y magnitud B, el total de estudiantes que investigaron. ¿Recuerdan cuál era la pregunta? Muy bien. Entonces tenemos que buscar cuántos buscaron información en fuentes confiables. Entonces tenemos que hallar la cantidad de estudiantes. Continuamos. Los datos que nos da el problema. Según el problema, 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Así que vamos a añadir esta información que nos dio el problema. 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Ahora tenemos que hallar los siguientes valores. También nos dice que el valor total que investigaron fue 70. Paso número 3. Completa la tabla de proporcionalidad del paso anterior. Como se sabe, en una tabla de proporcionalidad los valores de las magnitudes se multiplican por un mismo factor para mantener la proporcionalidad de sus valores.
En este caso vamos a multiplicar por los factores 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos a multiplicar al número 3 por 2, este mismo número por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. De la misma manera, como hemos multiplicado a la magnitud A, vamos a multiplicar a la magnitud B, que sería por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Vamos a completar entonces para ver cómo lo resolveríamos. Tanto en la magnitud A como en la magnitud B. Listo. Este es el sentido que vamos a seguir, porque eso es lo que nos pide el problema y es como se desarrolla una tabla de proporcionalidad directa. Entonces, continuamos. Multiplicamos 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Aquí también, recordemos que es tanto en la magnitud A como en la magnitud B. 10 por 4, 40. Aquí ya nos habían dado estos valores. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. Continuamos. 3 por 5, 15. 10 por 5, 50. 3 por 6, 18 y 10 por 6, 60. 3 por 7, 21 y 10 por 7, 70. Y esto es la solución de la tabla de proporcionalidad. 4. Analiza la tabla anterior que completaste y responde. Aquí está la tabla que hemos hecho en el paso anterior. Ahora vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué valores obtuviste para cada magnitud al multiplicar por 4 y por 6? A ver, recordemos lo que hicimos. Nosotros habíamos multiplicado 3 por un valor, por otro valor, así hasta llegar al número 7. Y nos están pidiendo cuando multiplicamos por 4 y cuando multiplicamos por 6. Así que vamos a contabilizar. Acá multiplicamos por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Entonces, el valor que obtuvimos al multiplicar por 4 es 12 de cada 40 estudiantes. Y cuando multiplicamos por 6, el valor es 18 de cada 60 estudiantes. Entonces la respuesta sería que obtuvimos, cuando multiplicamos por 4, 12 de cada 40 y cuando multiplicamos por 6, 18 de 60 estudiantes. Continuamos. Segunda pregunta. ¿Cuál es el factor por el que multiplicaste para obtener 70 como el valor del total de estudiantes que investigaron? Correcto. ¿Cuál fue el valor? Recuerden que tanto hemos multiplicado la magnitud A con la magnitud B por el mismo valor. ¿Ya? A ver, entonces multiplicamos por 7 y obtuvimos el valor de 70. Entonces el factor será 7. ¿A cuánto asciende el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables cuando el número total de estudiantes es 70? Cuando el número total de estudiantes es 70, la cantidad de estudiantes que buscaron en fuentes confiables fue 21, correcto. Asciende a 21 estudiantes que buscaron en fuentes confiables. Recuerden que esta era la pregunta de investigación que nos habían dado respecto al problema que fue planteado. Entonces ya hemos respondido a estas 3 preguntas. Y 5, finalmente, responde la pregunta: ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? Y ya tenemos la respuesta. Si el total de estudiantes asciende a 70, entonces el número de estudiantes que buscó información en fuentes confiables es de 21 estudiantes. Como se sabe, en una tabla de proporcionalidad, los valores de las magnitudes se multiplican por un mismo factor para mantener la proporcionalidad de sus valores. En este caso, los factores fueron 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ahora te invitamos a reflexionar y responder a las siguientes preguntas. 1.
¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Cómo o de qué manera? 2. ¿Qué decisión tomarías sabiendo que solo 3 de cada 10 estudiantes usaron fuentes confiables en sus investigaciones? Piensen, miren niños, solamente 3 de 10 estudiantes buscaron en fuentes confiables, ¿no? Su investigación que estaban haciendo. ¿Estará correcto que solamente 3 de 10 buscaran información en fuentes confiables? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué acciones realizarías para promover que el número de personas que usan fuentes confiables se incremente? Recuerden que esta semana hemos estado trabajando sobre las fuentes confiables y qué importante es tener información de fuentes confiables para no equivocarnos y para no dañar también nuestro organismo en tomar medicamentos que perjudiquen nuestra salud al buscar información de fuentes no confiables. Entonces, según tu razonamiento, según lo que tú pienses, responde a esta pregunta. Continuamos, vamos a seguir aprendiendo. Resuelve el siguiente problema. Ahora lo vas a hacer tú. Te voy a ayudar a leer el problema. Los estudiantes de quinto grado de las secciones C y D investigaron el origen de las vacunas. De ellos, 7 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes no confiables. Si el total del número de estudiantes que buscó información acerca del origen de las vacunas asciende a 70, ¿cuántos buscaron información en fuentes no confiables? Bueno, como ustedes pueden ver, aquí está la tablita y ya están los datos incluidos del problema, ¿no? Ahora nos dicen que en la magnitud A estará el número de estudiantes que buscaron información en fuentes no confiables, que asciende o que es el número 7. Y la otra magnitud B, número total de estudiantes que investigaron, son el total de 10. Entonces, 7 de cada 10 estudiantes buscaron en fuentes no confiables. ¿Cuál será el número de estudiantes cuando la investigación ascienda a 70 estudiantes? Se parece bastante al trabajo que hicimos anteriormente. Entonces, ustedes van a realizar la proporcionalidad para hallar la respuesta a esta pregunta. Vamos, yo sé que tú puedes. Te invitamos a desarrollar la página 138 del cuaderno de trabajo de matemática quinto grado. El problema es el número 5. Una empresa de taxis ofrece el traslado desde distintos puntos de la ciudad. Su tarifa es de 8 soles por cada 6 kilómetros de recorrido. Según la tarifa de la empresa, ¿cuánto deberá pagar cada usuario que contrate este servicio? Y aquí están los usuarios. Elio. Mi casa queda a 18 kilómetros de mi trabajo. Elio recorrerá 18 kilómetros. Lucio, para llegar al aeropuerto recorreré 42 kilómetros. Ada, para ir a la universidad recorreré 30 kilómetros. Y Pepe, para ir al estadio recorreré 3 kilómetros. Pregunta, ¿cuánto se paga por cada 8 kilómetros? ¿Recuerdan cuánto se pagaba? Correcto, aquí está la respuesta. 8 soles por cada 6 kilómetros. ¿Se puede calcular cuánto se paga por 1 kilómetro? Conviene hacerlo, ¿por qué? Esta pregunta vamos a contestarla después. Miramos entonces la tabla de proporcionalidad que se nos ha dado. Aquí están los personajes que van a necesitar el traslado para llegar a sus distintos lugares que ellos están determinados a llegar. Cada uno de ellos va a recorrer una distancia. Pepe llegará o recorrerá 3 kilómetros. Elio recorrerá y llegará en 18 kilómetros. Ada, 30 kilómetros y Lucio, 42 kilómetros. Entonces, ¿qué hemos hecho? Trasladar la información en cada uno
de los resguardos de la primera magnitud, que es la distancia en kilómetros. Ahora tenemos que averiguar la tarifa que cada uno de ellos ha pagado. A ver, recordemos cómo realizábamos el trabajo de hallar el valor en una tabla de proporcionalidad. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos. También podíamos sumar o también podíamos dividir. Bueno, en realidad tenemos que hacer una operación que nos permita llegar al número que está en la segunda tabla. Como aquí ya nos dieron el resultado del recorrido que hizo Pepe, entonces, ¿qué podemos decir o afirmar o qué operación se hizo para llegar a 3? Correcto, se dividió entre 2. 6 entre 2, 3. Correcto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dividir también por el mismo número a la otra magnitud, que es la tarifa soles. Dividimos 8 entre 2 igual 4. Y ya tenemos la cantidad que pagó Pepe. Ahora continuamos. Ahora averiguaremos la cantidad que pagó Helio. ¿Qué vamos a hacer? Ahora si aquí se dividió, ¿qué se habrá hecho para llegar a 18? Correcto, muy bien. ¿Qué hicimos? Se multiplicó por 6. 3 por 6, 18. Ahora tenemos que multiplicar esta cifra. 4 por 6, 24. ¿Cuánto pagó Helio? 24. Continuamos. Ahora, para no hacerlo tan complicado la multiplicación, vamos a multiplicar con esta misma cifra al siguiente número para poder hallar. A ver, ¿qué número tenemos que multiplicar por 3 para que nos dé 30? Lo multiplicaremos por 10. 10 por 3, 30. Y 4 por 10, 40. De la misma manera vamos a multiplicar para hallar el 42. ¿Cómo podríamos hacer? A ver, ¿multiplicamos 3 o multiplicamos 6? ¿Cómo podríamos hallar? Multiplicamos 6. ¿Por qué cifra? Por 7. 6 por 7, 42. Ahora multiplicamos 8. 8 por 7, 56. Y hallamos el valor de la tarifa que pagó cada uno de ellos. Ahora vamos a completar las respuestas. ¿Cuánto pagará Helio? Helio pagará 24 soles. Ada pagará 40 soles. Lucio pagará 56 y Pepe pagará 4 soles. ¿Ven? Hemos hallado hasta aquí la respuesta que nos habían pedido, ¿no? ¿Cuánto pagará cada uno de ellos? Ahora vamos a seguir desarrollando con esta pregunta. ¿Se puede calcular cuánto se paga por 1 kilómetro? ¿Conviene hacerlo? ¿Por qué? A ver, ¿se puede calcular la cantidad de 1 kilómetro? Sí se puede calcular. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir 8 soles entre 6, que nos daría un resultado de 1,3. Si lo desarrollamos de esta manera, como ustedes ya lo saben desarrollar, nos va a dar el valor de 1 sol 30 céntimos. Entonces, ¿lo podemos calcular entonces? Sí, podemos calcular. ¿Y conviene hacerlo? También conviene hacerlo, porque multiplicaríamos el valor de 1 sol 30 por el recorrido de cada uno. También lo podemos hacer de esta manera. Así que no hay ningún problema. Si tú deseas lo puedes hallar con el valor de 1 sol punto 30 por 18 kilómetros, por 42 kilómetros, por 30 kilómetros o por 3 kilómetros. Te va a dar el mismo resultado. Ahora resolvamos el problema 6. Para mejorar la biblioteca de una comunidad se solicita a los pobladores hacer un donativo de $2.50 por familia.
¿Cuánto dinero reúnen si colaboran 10 familias, si colaboran 20 familias y 100 familias? Preguntas. ¿Qué magnitudes son las que se relacionan en el problema? A ver, las magnitudes que vamos a hallar serán la cantidad de donativo y también la cantidad de familias colaborativas. A ver, veamos. Aquí nos están pidiendo cuánto será lo que reúnan en 10 familias, en 20 familias y en 100 familias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar nuestra tabla de proporcionalidad, donde los valores o las magnitudes serán la cantidad de donativo y la cantidad de familia. A ver, para poder hallarlo y comenzar con el problema, vamos a hallarlo en la primera cifra. ¿Cuánto dará una familia? Pues dará 2.50. 2 soles 50 dará una familia. Ahora tenemos que hallar en 10 familias, también en 20 familias y en 100 familias. Aquí ya hemos desarrollado la mitad de nuestra tabla de proporcionalidad. ¿Qué haremos entonces para hallar las siguientes cifras? Vamos a realizar las operaciones que hemos venido realizando en los ejercicios anteriores. ¿Qué número se multiplicó para llegar a 10? A ver. Por 10, correcto. 1 por 10, 10. Entonces multiplicaremos tanto al donativo, que sería 2.5 por 10. Y el valor será multiplicando, ¿no? Multiplicando 10 por 2.50. Bueno, aquí les estoy dando un ejemplo de cómo se multiplica cuando hacemos en números decimales. Cuando multiplicamos números decimales, se multiplican los números normalmente y luego se coloca la coma según las comas, los números que estén al lado derecho. Aquí sería 1 al lado derecho de la coma, entonces corremos un espacio y colocamos la coma o el punto, ¿no? Que sería 25 soles nada más y eliminamos el 0. Entonces diremos que 2.50 por 10 o 2.5 por 10 serían 25 soles. Ahora continuamos. ¿Cuánto multiplicaríamos para que el resultado sea 20? Multiplicaríamos por 2. 2 por 10, 20. Entonces multiplicamos 25 por 2 igual 50. De la misma manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos 20 por 5, 100. Y 50 por 5, 250 soles. El donativo entonces sería cuando una familia de su donativo será 2.50. Ahora, se reunirá ¿por cuántas familias? A ver, por 20 familias, por 100 familias. Por 10 familias sería 25 soles por 10 familias, 50 por 20 familias y 250 por 100 familias. Y hasta aquí hemos terminado con los ejercicios de la página 138. Ahora, con tu familia, ¿qué vas a hacer? Cuéntales a tu familia que es importante conocer la utilidad de la tabla de proporcionalidad para calcular números desconocidos que permiten resolver problemas de la vida cotidiana. Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste. Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta. Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo has logrado? Organiza tus trabajos en el portafolio y no te olvides de enviar tus evidencias. Y llegamos a la parte final de la sesión.